que es la que nos preocupa a todos, porque cuando un contrato contiene datos falsos, ilegales o utilizados sin legitimidad y sin permiso, ese contrato es nulo. Luego esto puede cargarse la prueba en lo judicial o algo peor, o demostrar que aquí ha habido alguna manipulación y algo extraño. Y atención a esto, capítulo corrupción. Santos Cerdán publica Infolibre que la prueba de la UCO, ese contrato por el que supuestamente Santos Cerdán se hacía con Servinavar, ese contrato sellado por Servinavar, en realidad no tiene el NIF de Servinavar. Y plantea muchas dudas esto. ¿Cómo una empresa tiene un tampón en el que su NIF está equivocado? ¿Cómo es posible que una compañía que sella documentos todos los días tenga un tampón con un NIF que no corresponde con su empresa? ¿Es esto un error? ¿Esto es una prueba trucada? ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos entre manos? Lo que publica Infolibre es muy importante porque, sea lo que sea, puede invalidar esta prueba. Esto que sella Servinavar, realmente no lo sella Servinavar. El NIF no corresponde con esa empresa. Pedro Gómez, lo que acaba de publicar Infolibre es extraordinariamente notable y tiene ramificaciones infinitas. Cuéntanos. Y veremos qué es lo que responde a esa pregunta Antón Alonso la primera semana de julio, que es cuando está también citado a declarar en el Tribunal Supremo. Antes que él irá Santos Cerdán, que es quien firma ese documento. En todas sus páginas está su rúbrica en todas y cada una de ellas, por las que se haría con el 45% de la constructora Servinavar. Pero tal y como dice Infolibre, ese NIF que aparece en ese sello no corresponde ni con Servinavar ni con ninguna otra empresa registrada. Baila uno de los números, por lo tanto ese registro, ese sello, ese tampón estaría incorrectamente utilizado. Veremos a ver si son capaces de explicarlo cuando tengan que declarar aquí ante el Tribunal Supremo. Pedro, importante esto que estás diciendo, porque esto tampoco corresponde con ninguna otra empresa. Esto no es el NIF de otra compañía. O es un tampón que tienes equivocado, lo cual es raro, que una empresa selle sus documentos y no se aperciba del error. Esto es raro, o Pedro, esto ahora mismo no responde a ninguna compañía. Es importante lo que estás diciendo. Ese NIF no coincide con ninguna empresa. Es lo que adelantaba esta mañana el diario de Infolibre, que ese NIF que aparece en ese tampón, en esas páginas, ese sello, no correspondería a ninguna de las empresas registradas en el registro mercantil, que el número que aparece ahí baila en un número con el original, con el que está registrado la empresa constructora Servinavar, de la cual es dueña Antón Alonso, y Antón Alonso tendrá que venir aquí a 1 de julio a declarar como investigado ante el juez Leopoldo Puente tras ese registro que se hizo tanto en su domicilio como en la propia empresa. Esto tiene ramificaciones penales y las voy a leer aquí, las vamos a leer en la mesa. Pero es que además hay una segunda clave hoy, porque Santos Cerdán ha presentado su última declaración de bienes. Y esa declaración de bienes refleja que tiene menos dinero hoy que el que tenía cuando comenzó la legislatura. Eso es lo que dice Pedro. Lo que le traslada él al Congreso es que tiene 8.000 euros menos que cuando comenzó el mandato. Así refleja su declaración de bienes cuando la entregó el pasado viernes, una vez que renunciaba a ese acta de diputado, que lo que tendría ahora mismo en el banco son 47.000 euros y en definitiva serían 8.320 euros menos que cuando accedió al Congreso de los Diputados en el año 2023. Una merma económica con la que intenta también demostrar que no se habría enriquecido durante este último año con esas presuntas comisiones irregulares que habría podido recibir por esas adjudicaciones irregulares que se están investigando. Sí que queda constancia que tiene dos créditos, una hipoteca para un piso en Navarra, otra para un coche que se compró precisamente en el año 2023, y ninguna de las dos declaraciones, ni la de 2023 ni en la de hoy, aparece que fuese propietario de la empresa Servinavar. Una casa en Navarra, un Volvo y 47.000 euros. Haré mis declaraciones y demostraré mi inocencia. Santos Cerdán actualiza su informe de patrimonio en el Congreso de los Diputados después de su imputación para poder cobrar la indemnización por dejar su escaño. Yo me he dedicado desde
desde el año 2008 a la actividad política profesionalmente. Cobrará más de 3.000 euros durante 6 meses. Y si algo tengo es una hoja de ruta intachable. Cerdán declara tener 8.320 euros menos con respecto al inicio de la legislatura y haber recibido una nómina anual de casi 80.000 euros. ¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal? En ninguna. Hasta aquí lo que está en orden, lo declarado. Pero la UCO encontró este papel en la principal empresa adjudicataria de la obra pública amañada. Servinavar pasó a ser propiedad de Cerdán en un 45% con este contrato en el que se comprometía a pagar al empresario Anchón Alonso 6.000 euros. Prestación y licencia tenemos que tener todos. Pero parece que el oculto de Cerdán no se queda ahí después de escuchar estos audios hablando de las mordidas que se llevaba la trama. Y luego me dieron 70.000, que era de indemnización por parte de la bajera, que son 570. Pues, eso son mis cuentas, que no sé si son las problemas. La UCO cree que se pudo llevar parte de esas comisiones. La pregunta es, ¿cuál es su verdadero patrimonio y dónde está ese dinero? Y ahora mismo, ¿qué tenemos aquí? Porque esto hoy siembra algunas dudas, incluso judiciales. Esto vale como prueba. Claro, el problema es ese. Primero saber si es una manipulación, un error de la empresa en un contrato que es privado y que por tanto no tiene una traslación al ámbito en el que Hacienda podría enterarse de la titularidad efectiva de estas acciones o participaciones sociales, mejor dicho, y por tanto no sabemos nada. Ahora, resulta sorprendente que la empresa, si tiene un tampón que utiliza habitualmente, no haya percibido el error. Entonces, la única alternativa es que sea manipulado. En fin, yo prefiero creer que no ha habido una manipulación y que hay un error. Manuel Rico. Para mí hay aquí tres cuestiones, ¿no? Una, es ciertamente raro que una empresa tenga un tampón que no se corresponde su NIF con la realidad. Sería la primera vez que veo algo así. Segundo, yo creo que es evidente que la defensa de Santos Cerdán va a utilizar este elemento porque de la declaración al cesar como diputado de Cerdán se deduce que él no está reconociendo ser dueño de ese 45%, si no lo tendría que haber incluido. Y tercero, de todas formas, para mí la gran pregunta es, ¿cómo es posible que esto lo haya detectado Infolibre, Álvaro Sánchez Castrillo, que es un excelente periodista, pero un periodista y no la UCO? La UCO al analizar el documento no se dio cuenta. Se dio cuenta y no lo puso en su informe, eso no lo puedo creer. O sea, que no se dio cuenta. Joder, eso sí que la verdad me preocupa. Esperaremos. Breves aquí, que tengo a Pedro Jiménez, Jiménez, quiero preguntarle al criterio de él. Pero primero esperaremos, está en el juzgado, está en el Tribunal Supremo, esperaremos a ver qué se visualiza sobre esta prueba. Ahora bien, este árbol que no nos deje centrar la atención en el bosque. El problema, más allá de que sería gravísimo que encima tuviera acciones de esta empresa, es que esta empresa, que sí que tenía una relación extraordinariamente estrecha con Cerdán, pasó de la noche a la mañana a ser una empresa muy modestita, a recibir muchísimos millones en adjudicaciones de obras, precisamente por, casualidad, esperemos, vamos a ver la justicia, la ligazón con Santos Cerdán. Más allá de que se demuestre que tenía un contrato privado, fehaciente o no, para ser accionista, que sería gravísimo, pero que esa empresa, por la ligazón con Santos Cerdán, presuntamente empezó a recibir, a regar con la administración millones y millones de adjudicaciones, eso es lo grave. Remo mucho cada día que viene Javi, porque el turno me lo respeta lo justo. Dame medio segundo para la réplica de Rico y te pregunto a ti, Arroyo. A ver, totalmente de acuerdo en eso, pero en el tema del incremento de las adjudicaciones. Pero, hombre, hay una diferencia abismal entre que fuese encima su empresa, que se estaría beneficiando o no. Y hay un elemento fundamental en qué repercusiones tiene eso en la justicia, judicialmente, porque no es lo mismo a la hora de atribuirle eso a Cerdán. Entonces, el bosque tiene como mínimo, o hay dos bosques ahí como mínimo. ¿Qué tenemos hoy? Porque esto es extraordinariamente resbaladizo. Sí, yo coincido con Javier en que el árbol no nos permita ver el bosque en su conjunto. Y el bosque en su conjunto es, primero, Cerdán, y por cierto, de manera bastante parecida a Ábalos, pero a mí me parece que está siendo más, no sé, en fin, incluso más acerado, está siendo muy atrevido en su respuesta, ¿no? Ha pedido incluso que se retransmita su declaración, su comparecencia ante el juzgado.
sigue defendiendo su inocencia absolutamente, etcétera, etcétera. A mí esto me parece interesante porque es verdad que antes hemos visto a Ábalos aquí mismo, en este mismo plató, ¿no?, entrando en duplex, decir unas cosas tremendas que luego contradijo la realidad. De modo que yo estoy realmente deseoso, no sé si en directo, de manera televisada o no, pero estoy deseoso de que Santos Cerdán explique lo que dice que va a explicar. Pedro Jiménez. No hay nada irregular. Dicho eso, es verdad que es muy sorprendente que haya un sello de una sociedad con un NIF equivocado. Claro, y esto tiene, muy raro. Casualmente tiene una implicación penal que es la que nos preocupa a todos, porque cuando un contrato contiene datos falsos, ilegales o utilizados sin legitimidad y sin permiso, ese contrato es nulo. Luego esto puede cargarse la prueba en lo judicial o algo peor, o demostrar que aquí ha habido alguna manipulación y algo extraño. Pedro Jiménez, periodista de investigación, Cadena SER, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Hola, buenas tardes a todos. Pedro, ¿qué tenemos aquí? Es algo que cuestiona muchas cosas. Empecemos por la prueba. ¿Cómo es posible que una empresa tenga un tampón y que su sello no corresponda con sus datos? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, la UCO, Javier, siempre que hace un registro se lleva todo aquello que esté relacionado con el asunto que se investiga, y evidentemente cuando encuentra un documento privado donde pone la empresa Servinavar, que es objeto de la investigación, se lo lleva al objeto de analizarlo y comprobar si esa evidencia tiene relación directa con la causa, si es cierta, si es verdadera o si no lo es, o si se quedó en un intento de. Entonces, yo creo que entra dentro de lo razonable que la UCO se haga cargo de ese documento que ahora estará analizando, y que no tengo ninguna duda de que en el análisis encontrará esto que nos han contado los compañeros de Infolibre. Pero Pedro, esta es la clave segunda que estamos planteando aquí. ¿Cómo es posible que la Guardia Civil no lo haya detectado antes? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se le puede colar que los datos son falsos a quien dice que esta es la prueba de cargo, que esta es la pistola humeante? Porque el análisis realmente respecto de lo que se encuentra en el registro, Javier, no se hace en el lugar del registro. En el lugar del registro se clonan los documentos, los aparatos electrónicos, se recogen las evidencias documentales que, insisto, estén relacionadas con la investigación, y el análisis se hace a posteriori. Imaginad. Claro, pero han pasado semanas ya, Pedro. Pongo el caso de los 34 dispositivos de Ábalos. Imaginad analizar el contenido de esos 34 dispositivos que se encontraron en casa de José Luis Ábalos en el mismo día y en el mismo lugar. Pues sería un registro interminable. Claro, pero insisto, yo hoy creo que esto plantea muchas dudas, porque esta era la prueba, esta era la clave, la evidencia de que Santos Cerdán había estado nutriendo una empresa que realmente era suya para llevárselo después. Esta era la narración de la UCO. Salvo que sí, Javier, el tampón no coincide. E insisto, esto ahora mismo deja en cuestión la prueba en sí y el cuño también, porque si esto ha sido manipulado, tenemos ahora mismo un lío fenomenal. Déjame volver contigo, Pedro Rico, apunte rápido y nos movemos porque hay segunda polémica sobre Santos Cerdán. No, o sea, Pedro tiene razón en el sentido, no analizan los 34 discos, por ejemplo, o toda la documentación, pero es que aquí estamos hablando de un documento muy concreto de 4 páginas que la defensa de Cerdán pidió tener acceso a él, que el magistrado, como sabes, Pedro, pide que se lo envíen a la máxima brevedad posible porque lo quiere tener antes de la declaración de Cerdán la próxima semana. Y, hombre, lo lógico es que en ese documento de 4 páginas no tienes que analizar miles de páginas, solo ese documento que el magistrado está separando de todo lo demás, está pidiendo que se lo faciliten. Hombre, entiendo yo que está pidiéndole a la UCO no solo que le mande la copia del contrato, sino lo que tenga que ver con ese contrato, ¿no? Y luego está ese contrato privado al que hace referencia la UCO en su último listado de registros, un contrato que supuestamente incauta en el registro de un empresario en Elorrio, en Vizcaya, cuyo contenido apuntó la propia UCO a la hora de decir, este es el listado de los elementos que hemos incautado. ¿Qué conocemos más del contenido de ese informe? Mira, Silvia, el contenido del informe no lo aportó la UCO al sumario, ni al acta de registro. Es muy sorprendente esto. No aportó el documento. La defensa, en este caso de Santos Cerdán, lo pidió
incorporación inmediata de ese documento para ejercer su defensa y preparar la declaración del día 30, y el juez el otro día responde que, bueno, que sí, que la UCO tiene que aportarlo con carácter de urgencia, al menos para poder defenderse y saber de lo que estamos hablando, porque digamos que el debate público se ha centrado mucho en la posesión de ese 45% por parte de Santos Cerdán, de una empresa investigada en la presunta trama de mordidas, pero nadie ha visto en la escritura privada que hace referencia a la UCO como una evidencia señalada, lo señala en un párrafo del informe, pero no se incorpora al acta, digamos, de entrada y registro, cuando normalmente tú ese tipo de documentos los incorporas en un anexo, pero como un ejercicio sano de defensa para la persona que le puede incriminar ese documento. Entonces, ha tenido que ser el juez el que le diga a la UCO, oye, incorpórense ese documento para que antes de la declaración de Santos Cerdán del día 30 para que pueda defenderse. Porque ese documento que la UCO no ha incorporado a todo ese anexo de los documentos de los que se ha incautado en el registro, era además la prueba clave de que Cerdán, la prueba documental, digamos, de que Cerdán estaría vinculado supuestamente a esa trama de empresas. Efectivamente, es un documento que a Cerdán, digamos, le dicen que posee el 45% de las participaciones de Servinavar, que es una empresa navarra que aparece en el centro de la investigación, porque se ha llevado 6 contratos de Navarra y porque está en el origen, desde 2017 a 2024, en el origen, digamos, de esa red que se pudo construir en Navarra y que después se traslada al Ministerio de Transportes en Madrid con José Luis Ábalos. Y, lógicamente, claro, cuando estás acusando a Santos Cerdán de poseer prácticamente la mitad de una empresa, las participaciones de una empresa o los beneficios obtenidos de una empresa que presuntamente ha recibido o ha pagado mordidas, estás incriminando a una persona, en este caso con una escritura privada, que primero hay que ver la validez de la misma y después que la defensa tenga acceso a la misma para valorarla. A mí lo que me dicen que es una fotocopia, empezando por ahí. Es decir, que de lo que se incauta la UCO es una fotocopia, sí, pero hasta ahí podemos llegar porque nadie, ni la defensa aún a día de hoy hasta ahora ha tenido acceso a ese documento. Yo entiendo, Jordi, que si Santos Cerdán, del que hablaremos enseguida, tiene que declarar el día 30, la incorporación de ese documento que la UCO no ha incorporado tendría que ser inmediata, ¿no? Hombre, evidentemente todo el material tiene que estar ahí. La UCO no tiene poder de decisión para ver qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. A mí, de hecho, una de las cosas que me extrañaron de este informe de 500 páginas que provocó un terremoto político, por otra parte, es que ni siquiera estaban todas las conversaciones que se han filtrado a la prensa. Es decir, todas las conversaciones en las cuales se habla de prostitución, por ejemplo, no están en ese informe de la UCO. O sea, únicamente son conversaciones que se oyen bastante mal, por otra parte, en las cuales se intuye que están repartiendo algo, pero es más, o sea, te queda más clara la situación por lo que explica la UCO que no por las conversaciones. Es decir, ahí hay, digamos, un ejercicio por parte de la UCO de explicar unos hechos que yo creo que es excesivo. Es decir, lo que tiene que hacer la policía es incautarse de unos indicios, no contarnos una historia. Y mucho menos calificar como delito algo, ¿no? Eso sí que no lo hace, ¿no? Pero lo de hacer un relato con todos esos indicios, insisto, no es labor de la policía. Además, es muy contraproducente que lo hagan así, y a veces, pues efectivamente lo hacen de esta manera. Es contraproducente porque al final esa historia, ese relato, se va pasando de una fase a la otra del proceso. Es decir, va influyendo a todos los actores, va influyendo al juez de instrucción, va influyendo al fiscal y prácticamente puede acabar influyendo a la sentencia. Y al final son conclusiones que ha hecho un cuerpo, que es la policía, que no es, en definitiva, quien tiene que realizarlo porque no trabaja, digamos, en favor de la presunción de inocencia porque no puede, es decir, no es un defecto esto. O sea, si la policía, para que todo el mundo lo entienda, si la policía cuando tuviera dudas tuviera que decir no, aquí no hay nada, ¿no? Pues claro, evidentemente no podría avanzar, no podría investigar, es decir, su labor es dudar, ¿no? Pero precisamente por eso la labor de jueces y fiscales es identificar esos vacíos en el relato, identificar esas lagunas y decir, oiga, aquí hay dudas suficientes como para decir, mire, no veo muy claro aquí de qué es lo que hablan, no veo muy claro aquí qué es lo que hay, ¿no? Es decir, no se puede esperar, ni muchísimo menos de la policía, toda la información que a veces espera por los jueces y mucho menos que se espera por los medios de comunicación, hasta por la propia sociedad. Insisto, no es labor de la policía. Hablando de este contrato privado del que se incautó la UCO, nos dice en ese acta de registro y que dice que Santos Cerdán tendría el 45% de las acciones de Servinavar, que es una de las empresas investigadas. ¿Este documento tampoco se lo ha pasado la UCO al juez? No lo tiene el juez tampoco.
No, ya te digo, Silvia, que en las actas y registro de que se practicaron hace unos días hay aportaciones de la UCO relativas a documentos que se han hallado en anexos, lo que se denomina anexos, pero que es que este documento no se lo ha dado al juez y ha sido el juez el viernes, en su acto del viernes, el que le dice a la UCO: la defensa de Santos Cerdán me está diciendo que ese documento no está incorporado, con carácter de urgencia, dice claramente, incorpórese ese documento antes de la declaración de Santos Cerdán para que la defensa tenga todos los elementos encima de la mesa y pueda defenderse o pueda rebatir ese documento. Pensar al juez y también para que lo vea yo. Efectivamente. No hemos visto ese documento, ¿no? Nadie ha visto ese documento de momento, que sí aparece en el registro de la UCO y que se lo ha pedido el juez a la UCO que lo incorpore, porque precisamente es la prueba documental que vincularía a Santos Cerdán precisamente con una empresa investigada en esta supuesta trama. Lo cual es muy llamativo porque, como dice Mateo, bueno, pues si lo tienes y lo has visto y en un registro pues te has incautado de él, pues lo lógico es que lo metas en el archivo, ¿no? Para que lo vea el juez, ¿no? Pero bueno, más ampliamente lo que estamos viendo es que una cosa son los indicios y otra cosa son las pruebas, ¿no? Y los indicios ya son muy importantes, ya tienen consecuencias demoledoras, y lo estamos viendo en la política española, con secretarios de organización fulminados, pero eso es una cosa, y otra es probar en un juicio una culpabilidad, ¿no? Yo sigo teniendo hasta ahora dos dudas fundamentales. Una es dónde está el dinero, ¿no? Porque estamos hablando aquí de, en teoría, mucho dinero, sobre todo en lo relativo a Ábalos y Cerdán, ya que están en el centro de la controversia. Se alude muchas veces a su estilo austero, a que no hay ningún tipo de exentación. Esto tampoco quiere decir nada, porque el dinero puede estar escondido, evidentemente, pero sin saber dónde está el dinero es más difícil, ¿no?, apuntalar un caso de este estilo, ¿no? Y después, en torno al calendario judicial que vemos esta semana, que empieza esta semana, veremos qué pasa con esa declaración de Koldo García. La semana pasada vimos una entrevista realmente llamativa de Ábalos en la cadena SER, donde parecía que se podía empezar a agrietar, ¿no?, las tesis de todos los implicados, que hasta ahora era: aquí no hay nada, yo soy inocente, yo no he hecho nunca nada mal. A mí me produce casi un shock escuchar esas declaraciones, por cierto, de Koldo García en esa comisión del Senado, diciendo que él siempre lo ha hecho todo bien, cuando se dedicaba a ir grabando, ¿no?, sus supuestos tratos y hablar de ellos con personas tan relevantes como José Luis Ábalos, ¿no? Pero en cualquier caso, no parece que esta semana, por el momento, vayamos a ver, ¿no?, esa ruptura, ¿no?, de ese primer escenario que es siempre el habitual, ¿no?, el negar los hechos antes de quizás algún tipo de colaboración con la Fiscalía, algún tipo de todos contra todos para ver quién se salva, ¿no?